Cordiales saludos, quien les habla la profesora doctora María Teresa Ocampos. Hoy en nuestra clase de biología estaremos desarrollando la siguiente capacidad. Comprende los procesos de reproducción celular. El tema de hoy, ciclo celular, mitosis, fases y procesos. Indicadores. Interpreta el ciclo celular, identifica fases de la mitosis, diseña el proceso de la mitosis y reconoce la importancia. Para recordar qué es mitosis, es un proceso de reproducción de una célula que consiste fundamentalmente en la división de los cromosomas, la división del núcleo y del citoplasma, y como resultado, ¿qué se obtiene? 2 células hijas con el mismo número de cromosomas. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es el conjunto ordenado de sucesos que conduce al crecimiento de la célula y la división en 2 células hijas. Las etapas son G1, la etapa S y la etapa G2 que vamos a ir viendo mejor. El estado G1 quiere decir CAP1. El estado S representa la síntesis en el que ocurre la replicación del ADN. El estado o fase G2 representa el CAP2. El estado M representa a la mitosis o meiosis, reparto de material genético nuclear. Y la citocinesis es la división del citoplasma. Las células que se encuentran en el ciclo celular se llaman proliferantes y las que se encuentran en la fase G0 se llaman células quiescentes. El ciclo celular se inicia en el instante que aparece una nueva célula, descendiente de otra que se divide, y termina en el momento en que dicha célula, por divisiones subsiguientes, origina a 2 nuevas células hijas. La fase del ciclo celular se encuentra en 2 estados: el estado de la no división o interfase y el estado de la división, llamado también fase M. La interfase es el periodo comprendido entre mitosis, es la fase más larga del ciclo celular, ocupando el 90% del ciclo. En la fase 1, como dijimos, era la fase G1, acá tenemos en la que existe crecimiento celular y hay síntesis de proteína y ARN. Tiene una duración de 6 a 12 horas. En la fase S, que es la segunda fase, se produce la replicación o síntesis de ADN y tiene una duración de 10 a 12 horas. Y la fase G2 es la tercera fase del crecimiento del ciclo celular, en la que continúa la síntesis de proteína y ARN. Tiene una duración de 3 a 4 horas. La fase M, mitosis y citocinesis, es la división celular en la que una célula progenitora puede ser una célula eucariota, una célula somática, unas células comunes del cuerpo se dividen en 2 células hijas. Si el ciclo completo dura 24 horas, la fase M duraría alrededor de 30 minutos. La mitosis es un proceso de división celular, como ya dijimos. No olvidarse que se forman 2 células hijas que tienen la misma cantidad de cromosomas. ¿Por qué es importante? Porque es un mecanismo de reproducción, es un mecanismo de crecimiento del individuo y también se utiliza cuando se reparan los tejidos dañados. La mitosis tiene varias fases. La primera fase que mencionamos es la interfase. Luego tenemos a la profase, a la metafase, anafase y telofase. ¿Qué pasaba en la interfase? En esta fase el ADN adquiere la propiedad de separarse en 2. Acá podemos ver al material genético que la tenemos en forma de cromatina. ¿Qué es la cromatina? Es el ADN y proteínas llamadas histonas. También se puede observar acá el nucleolo y la membrana nuclear. Muy bien. Ahora tenemos la profase.
La cromatina en el núcleo comienza a condensarse y ya se pueden ver la forma que va adquiriendo, que es la forma del cromosoma. El nucleolo desaparece y los centriolos comienzan a moverse en los polos opuestos de la célula y se comienza a formar el huso mitótico. En la metafase, las fibras del huso mitótico alinean los cromosomas. Esta línea es referida como el plato de la metafase. Cada núcleo va a recibir una copia de cada cromosoma. Luego tenemos la anafase, los pares de cromosomas se separan en los cinetocoros y se mueven a los lados opuestos de la célula. El movimiento es el resultado de una combinación. Movimiento del cinetocoro a lo largo de los microtúbulos del huso y la interacción física de los microtúbulos polares. Luego tenemos la telofase. Los cromátidos llegan a los polos opuestos de las células y las nuevas membranas se forman alrededor de los núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles, ya van convirtiéndose ¿en qué? En cromatina. Las fibras de huso se dispersan y la citocinesis o la partición de la célula puede comenzar en esta etapa. ¿Qué es la citocinesis? Entonces, es la división del citoplasma. Se produce este fenómeno como un mecanismo completamente diferente en las células vegetales y animales. En las células animales se forma lo que es un anillo contráctil. Este surco de segmentación se estrecha y se estrangula y va a dar lugar a dos células hijas. En las células vegetales no se puede formar este surco de segmentación debido a la pared celular. Entonces se forma una placa celular que viene a partir de la vesícula del complejo de Golgi y restos de microtúbulos. La placa crece y alcanza la pared celular y da lugar a la formación de las dos células hijas. ¿Cuál es la importancia de la mitosis? Consiste en un mecanismo reproductivo durante el cual la totalidad del ADN de una célula eucariote es copiado a sí mismo para dar lugar a nuevos elementos celulares. Como conclusión, entonces vamos a repasar las partes de la mitosis. Tenemos a la interfase, a la profase, metafase, anafase y telofase. Tienen su material de lectura y los materiales previstos para esta unidad.